Les contaba que el New York Times ha publicado que Vladimir Putin trató de asesinar a un desertor aquí en Miami. Estamos con el periodista José Antonio Évora, que además de ampliar sobre esta noticia en sí misma, ha traído una recopilación de los envenenados de Putin. José Antonio, gracias por estar acá. No, gracias a ti, por favor. A ver, primero, esta noticia del New York Times, ¿qué es? De acuerdo con la información, un ex espía ruso estuvo a punto, o por lo menos Putin intentó asesinarlo aquí, en North Miami Beach. Se trataba de alguien que había informado a la CIA sobre 11 espías rusos que estaban trabajando aquí en Estados Unidos, y cuando terminó el proceso, 10 de ellos fueron expulsados. Gracias a él se pudo hacer eso. Durante un tiempo se mantuvo en el anonimato, pero de acuerdo con la información que da el New York Times, después él compró una licencia para pescar e incluso, y con su propio nombre, incluso alguna vez un periódico, un medio local del sur de la Florida, habló de él, de manera que parece ser que a partir de ese momento fue cuando los servicios de inteligencia rusos, después de haberlo detectado, intentaron buscar a alguien que lo persiguiera, que buscara su localización, y esa persona es un ingeniero que estudió en Rusia, que tenía, oye esto, una esposa en Alemania y la otra en México. Y la de Alemania, como era ciudadana rusa, cuando entró a Rusia, los rusos no la dejaron salir. Y entonces lo chantajearon a él y le dijeron que para poder permitirle la salida a ella, tendría también que hacer un favor, ¿no? Y el favor que iba a hacer era precisamente perseguir a este señor que se llama Alexander Poteyev. ¿Cómo no? Ahora, además de lo de Alexander Poteyev, hay como un comportamiento reiterativo del gobierno de Putin a la hora de eliminar, envenenar, asesinar contendientes, críticos, desertores. Es un patrón. ¿Cómo es? A ver. Es un patrón. Mira, quizás el caso más notorio fue el de el ex espía de la KGB, Alexander Litvinenko, que en 2006 fue envenenado con polonio en un restaurante de Londres, ¿no? Exactamente, en una taza de té. Pero, bueno, la imagen de él ahí en el hospital, como fue deteriorándose en pocas horas, se quedó calvo allí, perdió el pelo, fue como le pusieron una bomba atómica sí, absolutamente. Tomó, ¿no? Esa es una buena imagen, pero hay una lista, ¿no? Normalmente la gente habla de Litvinenko, pero mira, ahí están también, mira, por ejemplo, esta lista es desde ahora hacia atrás. El más reciente es el preso político ruso Alexei Navalny, que como sabes está encarcelado en este momento. Que ahora lo están llevando a juicio de nuevo, le quieren echar más años todavía. En el verano del 19 y en agosto del 20 sufrió ataques de este tipo. En el último de ellos por poco pierde la vida. Piotr Bersilov, que era del grupo Pussy Riot, en septiembre del 18. Sergei y Yulia Skripal. Pero Pussy Riot no eran... hombres, sí. Eran mujeres, Eran ¿no? mujeres, pero en este caso se trata de un muchacho que parece que estaba asociado con el grupo y hizo algunas investigaciones que no le gustaron a Putin y por supuesto cayó en la lista de los que tenían que desaparecer. Vladimir Kara-Murza en 2 ocasiones también. Alexander, ese apellido es muy complicado para pronunciarlo en pantalla, recuerda el caso de la periodista Anna Politkovskaya. Sí, bueno, le dispararon en un ascensor. Sí, la mataron abajo de su casa. Exactamente, esa no fue envenenada. Y el primer caso que decíamos era Litvinenko. No, pero fíjate, aquí falta el caso de Sergei y de Julia Skripal, que es el padre. No, estaba sí. El padre y la hija, no sé si tenemos imágenes, porque hubo bastantes imágenes en esa época. Ahí están, mira. Ajá. Ella le pusieron el veneno en el pomo de la puerta, en el picaporte, y el veneno era tan fuerte que los policías que le atendieron en un parque terminaron también ingresados y contaminados. Una cosa tremenda, ¿no? Eso te da una idea de los materiales que usan para envenenar. Acuérdate que también en el caso del propio Litvinenko
después que después que murió Litvinenko y que la inteligencia británica comenzó un rastreo de por dónde venía el polonio, tuvieron que desalojar incluso lugares donde solamente habían estado esos dos espías, los asesinos, porque los rastros que habían dejado eran también representaban todas un peligro. estas sustancias que están solo en poder de los gobiernos, no es que tú lo compras en la esquina. Sí, tú no puedes ir a la farmacia a ni comprar nada eso. por el estilo. Hay muchos antecedentes, incluso estábamos hablando del teatro, el día que los terroristas chechenos pues tomaron y secuestraron el teatro. Estas imágenes son tremendas porque lanzaron por el aire acondicionado, por la calefacción, un gas que todavía hoy se discute la naturaleza de ese gas tan venenoso, que murieron los terroristas, pero murieron muchísimos de los rehenes, de los que estaban allí en el público, y a otros los remataron. Aquí se ve sangre en las afueras. O sea, que este es un señor, en ese momento fue muy popular, porque fue una manera de enfrentar el terrorismo y los otros fueron víctimas colaterales. Presumió de ser enérgico con el terrorismo, pero eso, por supuesto, le costó la vida a muchos civiles. Y está el tema del día que tomaron esta escuela de párvulos de niños que entraron a tiro limpio y hubo muchas personas civiles, niños incluso muertos. Todo esto dice que está en un libro que se llama Espías. Sí, es un libro que se llama Espías, la guerra épica de inteligencia entre el oeste. Ahí está la portada. Calder Walton. Es el libro que está citado, el artículo del New York Times. Entre el este y el oeste. Entre el este. Épica guerra de inteligencia entre el este y el oeste. Interesante. Y además de los datos que fueron sacados del libro, el periódico también consultó a oficiales de inteligencia y la historia de este señor, de Alexander Poteyev, es tremenda. Aquí en Miami. Aquí en Miami. Bueno, hay muchos rusos en Miami, ¿eh? Sí. O en el sur de la Florida. En North Miami Beach, en Sonny Isles. Supongo incluso que la zona a la que se refiere el reportaje Moscú, le dicen sea esa, porque fue un caso tremendo. Este señor, a quien le encomendaron que lo siguiera, estuvo con su esposa, siguió el carro. Cuando trató de meterse en el lugar donde iba a entrar a parquear, la policía se dio cuenta que estaba haciendo una persecución obvia. Lo detuvieron a él y mientras tanto la esposa de él le tomó fotos a la placa del carro de Poteyev. Después este señor trató de escapar por México. ¿Poteyev es el secuestrado o el secuestrador? No, Poteyev es el ex espía que tratan ruso de secuestrar. A quien tratan de secuestrar para matar. Y se conoce el caso como el nuevo Mercader. Acuérdate de Ramón Mercader. Bueno, tú sabes que los cubanos, el régimen castrista, la inteligencia castrista, a través de su embajada en Madrid, trató de hacer un secuestro parecido al que tú me cuentas con un desertor que se llamaba Manuel Sánchez Pérez. Manuel Sánchez Pérez lo abordaron descaradamente en pleno Madrid y si no es porque gente del público, además porque el tráfico estaba bastante complicado, lo logran secuestrar. Misteriosamente años después una moto lo atropelló en Madrid y lo dejó, no sé si murió o todavía está en bastante mal estado. Te agradezco por favor. la presencia aquí con estos datos, siempre llamativos, porque cuando regresemos